Hola Borja, bienvenido a nuestro podcast Preguntar para Cuidar. Somos alumnos del ciclo formativo de grado medio de técnico de cuidados auxiliares de enfermería en San Vicente de la Barquera. En esta ocasión nos gustaría que el protagonista se presente a sí mismo. Así que ¿nos podrías contar quién eres y cuál es tu profesión? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Borja, ¿vale? Soy el responsable de la formación en Cruz Roja en Torrelavega. Soy el encargado de dar los cursos de primeros auxilios y de soporte vital básico y desfibrilador. ¿Nos podrías contar también cómo es un día típico trabajando en la ambulancia? Bueno, que se me ha olvidado decirlo también. También soy técnico de emergencias sanitarias y trabajo en el 061 en la UBI móvil de Santander. El día típico trabajando en la ambulancia, bueno, pues nosotros entramos a las 9 de la mañana, hacemos guardias de 24 horas, ¿vale? De 9 de la mañana de un día a 9 de la mañana del siguiente, y nosotros comenzamos, pues los compañeros cuando llegamos les preguntamos si hay alguna novedad respecto a la ambulancia, si hay que cambiar alguna cosa o lo que sea, y nos ponemos a revisar todo el material, todo lo que es sobre todo electromedicina, que todo funcione, porque ahora funciona y igual dentro de media hora deja de funcionar. Y revisamos todas las mochilas, un trabajo de los técnicos de emergencia, porque nosotros hacemos apoyo a soporte vital avanzado, o sea, ayudamos tanto a enfermería como a medicina a realizar sus diferentes técnicas. Y después, cuando ya está todo revisado, pues nosotros normalmente nos vamos a tomar un café, si nos dejan, que también tomamos café nosotros. Y hacemos algún recao, si hay que bajar a la nave a cambiar oxígeno o lo que sea. ¿Por qué crees que es tan importante saber realizar una reanimación cardiopulmonar? Es importante por la siguiente razón. En el momento en que una persona entra en parada, automáticamente el cerebro deja de recibir oxígeno, ¿vale? Entonces, ese primer interviniente o testigo, que vamos a denominarle, que es la persona que llama a los servicios de emergencia alertando de que una persona está en parada, tiene que comenzar a hacer RCP, porque hay que subir oxígeno, hay que subir sangre a la cabeza inmediatamente, lo más rápido posible. Nosotros, quizás los tiempos son los que son, y nosotros normalmente, si es en el centro de la ciudad, por decirlo de alguna manera, solemos tardar muy poquito en llegar. Pero claro, para una parada cardiorrespiratoria es muchísimo tiempo, por eso es esencial que la persona que llama diciendo que hay una persona en parada comience a hacer RCP. Por muy rápido que nosotros queramos llegar, si la persona que llama no hace RCP, esa persona que está en parada disminuye mucho las probabilidades de que tenga de sobrevivir. Y si sobrevive, hay muchas probabilidades de que salga con daño cerebral por la hipoxia producida. ¿Y cómo saber cuándo empezar? ¿O nos vais guiando? No, a ver, vosotros cuando llaméis por teléfono, lógicamente el médico os va a preguntar, ¿está consciente? Sí, no. ¿Respira? Sí, no. Y en función de eso, el médico os va a decir que comencéis a hacer RCP. Fijaos si es importante que comencéis a hacer RCP los testigos o los primeros intervinientes, que lo podréis hacer mejor o lo podréis hacer peor, pero os va a decir que comprimáis el pecho firmemente. El que te va a decir, vale más hacerlo mal que no hacerlo. Hay que hacer algo, más vale hacerlo mal. Hombre, si lo sabes hacer bien, pues muchísimo mejor. Pero hay que hacer algo. No puedo quedarme mirando. Hombre, lógicamente, a ver, siempre depende de cómo sea cada persona. Hay personas que se bloquean y no van ni para adelante ni para atrás. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre el médico te va a decir que comprimas firmemente el pecho del paciente. ¿Y cuáles son los pasos esenciales para realizar una RCP? Para realizar una RCP, lo primero que hay que comprobar es que esa persona esté en parada cardiorrespiratoria. Eso se hace de la siguiente manera. Se van a evaluar solamente dos cosas y siempre por este orden. Una valoración de consciencia mediante estímulos verbales y dolorosos. No es acariciarle ni preguntarle en voz bajita, oye, ¿estás bien? No. Hay que gritarle y hay que hacerle daño. Con conocimiento, que siempre digo lo mismo, que hay algunos que se calientan, pero hay que hacerle daño. Si no responde a ninguno de los estímulos de los verbales y dolorosos, habría que comprobar el siguiente paso, que sería la respiración. Haciendo el frente mentón, abriéndole la vía aérea y comprobando que realmente respira o no. Borja, según tu experiencia, ¿qué error es más frecuente a la gente que intenta hacer RCP? El primer error que comete la gente a la hora de hacer una RCP no es al hacerla, sino al comprobar que realmente la gente está en parada. Hay un estímulo, por decirlo de alguna manera, que realizan la mayoría de las personas que están entrando en parada, que es el gasping, son las respiraciones no efectivas. Se asemeja mucho a ronquidos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, muchas veces en el CCU entran muchas llamadas diciendo es que mi padre, es que mi madre, es que mi abuelo, es que mi abuela no despierta, o sea, no responde, indican que está inconsciente y está como roncando. Eso es señal de que la persona está ya en parada cardiorrespiratoria y puede confundir. La gente no lo asocia a que está en parada, pero realmente es una parada. Cuando al médico tú le
le comentas esto, el médico ya identifica que eso es una parada y es cuando te manda a hacer una RCP. Otro de los errores que se cometen al hacer una RCP es que la televisión ha hecho mucho daño. La RCP no se hace a horcajadas, en la tele queda espectacular, pero en la vida real, como norma general, otra cosa es el espacio que tengas, pero bueno, como norma general no se hace a horcajadas, siempre se hace desde un lado y con los brazos rectos, porque la gente tiende a tirar de codo. Sí, tirar de codo. Eso es. ¿Un truco o recomendación para mantener la calma y actuar rápido? El miedo. El miedo. El miedo. A ver, el miedo es bueno. El miedo es bueno, el miedo nos enseña a estar alerta, a reaccionar a tiempo, nos enseña a estar pendientes de las cosas. ¿Qué pasa? Que como todo, si yo tengo mucho miedo, me puedo llegar a bloquear. ¿Qué es lo que yo tengo que conseguir o qué es lo que tengo que intentar? Parar, pensar y evaluar. Tengo que aprender a gestionar ese miedo. Todos tenemos miedo en algún momento. Lo que pasa es que hay que intentar reaccionar o decir, para un poquito, ¿qué está pasando aquí? Está inconsciente, no reacciona, está haciendo gasping o no respira, hay que comenzar a hacer RCP. Ahora, también depende cómo seas como persona, porque tú puedes saberlo todo maravillosamente bien, hacerlo todo muy bien en las prácticas, pero llega el momento en el que te encuentras con la situación y quedarte bloqueado y que no vas ni para adelante ni para atrás. Eso ya depende de cada persona. Borja, en relación con la OVACE, ¿nos podrías explicar qué es y por qué puede llegar a ser tan peligroso? Bueno, mira, la OVACE es la abreviatura de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ¿vale? Lo primero que hay que saber, o sea, un atragantamiento. Lo primero que hay que saber es qué es un atragantamiento. Y un atragantamiento es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, pero tiene que ser sólido, ¿de acuerdo? Un líquido no es un atragantamiento, es un ahogamiento. Lógicamente, si yo estoy bebiendo agua y se me va por mal sitio, no me voy a morir, pero tiene que ser sólido. Después, es peligroso, ¿por qué? Porque lógicamente hay una interrupción de la respiración que en un primer momento no va a producir una parada, pero que si no lo aprendo a gestionar rápido sí que lógicamente va a llevar a una parada, que va a ser una parada respiratoria en un primer momento, que después lógicamente, como el corazón no está recibiendo oxígeno, va a llevar a una parada cardíaca, pero realmente el origen de la parada es una parada respiratoria. Nosotros cuando tenemos atragantamientos o tenemos paradas cardiorrespiratorias en el trabajo por obstrucción de vía aérea, normalmente cuando llegamos muchas veces el paciente está ya en parada, hay que hacer RCP. Normalmente cuando solucionamos el problema de la vía aérea, aunque el corazón se haya parado, aunque el corazón en ese momento no esté bombeando sangre, normalmente solucionando el problema de la vía respiratoria nos cuesta muy poquito trabajo que el corazón vuelva a funcionar, porque el problema le tengo en la vía aérea, el corazón está bien, lo que pasa es que se ha parado porque no está recibiendo oxígeno, pero normalmente salen de la parada. Otra cosa ya es después el daño cerebral que pueda tener la persona, porque lógicamente el cerebro no ha estado recibiendo oxígeno. Para evitar llegar a este extremo, ¿cómo podríamos reconocer que alguien está sufriendo una obstrucción grave? Bueno, podemos tener dos tipos de atragantamientos. Uno al que vamos a denominar parcial o incompleto, que es cuando la persona comienza a toser. La tos es el sistema de defensa que tiene el aparato respiratorio para expulsar ese objeto que no tiene por qué estar ahí. Y como digo yo siempre, si es un sistema de defensa del cuerpo, hay que dejar que el sistema de defensa del cuerpo actúe por sí solo. Hay que dejar que siga tosiendo, que actúe el cuerpo, ¿vale? El problema viene cuando de repente ese objeto no ha salido y la persona deja de toser. Cuando esto ocurre, significa que el objeto que antes permitía el paso del aire mal, pero lo permitía, ya no permite el paso del aire. Por lo tanto, la tos cesa, ya no hay circulación del aire y es muy, muy típico de que la persona se lleva las manos al cuello. Y en estos momentos sí hay que ponerse a hacer cosas. Lo primero, llamar a emergencias, que la cosa pinta mal, y lo que vamos a empezar siempre por 5 golpes entre las escápulas, ¿vale? Lo que buscamos con los golpes es eso, a través de esos golpes generar vibraciones en la vía aérea para que el objeto vaya moviéndolo hacia arriba, ¿vale? Y si no sale con los golpes, lo que hemos visto en todas las películas de los Heimlich. Pero lo mismo, el cine ha hecho muy mal al Heimlich, porque eso parece menos Heimlich parece en cualquier cosa. Y entonces con el Heimlich lo que hacemos es, buscando boca del estómago, meternos debajo del diafragma y cuando levantamos hacia arriba generar presiones en la vía aérea para que poco a poco el objeto vaya subiendo. Por eso estas maniobras solamente funcionan con objetos sólidos, que son los que reaccionan bien ante las presiones. ¿Las maniobras deberíamos realizar las mismas en adultos que en niños o hay específicas? Los niños, en pediatría, vamos a diferenciar dos tipos de edades, ¿vale? Vamos a denominar los lactantes, que son desde que nacen hasta 1 año, y a partir de 1 año ya los vamos a denominar niños. En niños y en adultos se hace exactamente lo mismo, de la misma manera. El problema viene con los lactantes.
Los lactantes son muy pequeñines. Yo a un niño o a un adulto, cuando está tosiendo, yo le animo a que siga tosiendo. Un lactante no me va a hacer caso. Lo que tengo que provocarle es otro estímulo que proviene del aparato respiratorio, que es el llanto, ¿vale? ¿De acuerdo? Con golpes en la planta de los pies. ¿Por qué en la planta de los pies? Porque yo a un bebé le puedo dar en la planta de los pies fuerte, le hago daño, pero no le voy a ocasionar lesiones. Que el lactante en este caso de repente deja de toser, o sea, el atragantamiento ya es completo, se hace exactamente lo mismo, 5 golpes y 5 Heimlich. Lo que pasa es que, claro, al ser un bebé, es pequeñito, yo lo tengo que manejar de otra manera, que normalmente se maneja sobre los brazos. Los 5 golpes van boca abajo sobre uno de los brazos y los Heimlich le pasaríamos al otro brazo, ¿vale? Y le haríamos compresiones en el punto de RCP. Una consulta. Se venden en diferentes plataformas. ¿Es como un desatascador? Sí, ves lo apto? conozco. ¿No lo ves apto? Lo veo bien para guarderías, pero claro, esto no es yo compro el desatascador y ala y te lo tiro ahí y veo un vídeo en YouTube. No, hay que practicar con él, porque ese desatascador tú tienes que presionarle sobre la boca del niño y a la vez tirar, por decirlo de alguna manera, de una palanca. Claro, muchas veces tienes que presionar y tirar, y muchas veces eso no se hace. Entonces muchas veces no hacemos bien el vacío, porque hay que hacer bien el vacío, y no conseguimos sacar el objeto. Y desde luego, lo de enganchar al niño, al bebé, de las plantas de los pies y empezar a hacerle así, eso no funciona. Algunos han tenido mucha suerte. Antes caen los duros que tenga el niño en los pantalones que el objeto. Lo que realmente funciona son las técnicas de los 5 golpes y los 5 Heimlich. Borja, ¿qué no debemos hacer nunca en una situación de atragantamiento? Pues lo más común es los golpes en la espalda de la abuela cuando el niño está tosiendo. ¿Por qué? Porque si el objeto está lo suficientemente suelto en la vía aérea como para que solamente la tos lo pueda expulsar, también está lo suficientemente suelto en la vía aérea como para que con los golpes lo mueva, caiga hacia abajo y complique la situación, provocando un atragantamiento completo. Ya sé que es a lo primero a la que vamos, porque es instintivo, pero hay que evitar eso. Siempre incorporar a la persona hacia adelante para intentar colocar la vía aérea lo más horizontal posible y que siga tosiendo, que siga tosiendo, que siga tosiendo. Eso es el fallo que todo el mundo comete, lo más habitual, vamos. Y lo de levantar las manos para... Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Que siempre dicen, levanta los brazos. Sí. Otro de los trucos de la abuela. Nada, no, y desde luego dar de beber tampoco. No. Porque ¿dónde tengo el problema? En la vía respiratoria. ¿Y a dónde va el agua? De poder a la vía digestiva. ¿Por qué recomendarías a todo el mundo formarse para hacer una RCP y la UAC? Porque una RCP puede ocurrir en cualquier momento. Igual en una RCP no te tienes que enfrentar nunca en la vida, por decirlo de alguna manera, pero en un atragantamiento estoy completamente seguro de que alguno o vas a ver o te va a tocar. Un padre, una madre, los niños pequeños, sí. Los niños pequeños, que algunos, vamos, lo apañan todo y todo se lo llevan a la boca. El jamón y las rabas es horrible. Exactamente, eso es. Entonces, siempre te vas a topar con un atragantamiento. A lo largo de tu vida, al menos con uno te vas a topar. Y tienes que saber qué es lo que hacer. Que si lo gestionas bien, hay muchas probabilidades de que no te lleve a una parada cardiorrespiratoria. Por eso hay que saber qué hacer. Y para finalizar, ¿qué consejo nos podrías dar a los futuros TCAES sobre las emergencias? Sobre las TCAES o a cualquiera que esté trabajando en el ámbito sanitario, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Esto es vocacional, o sea, esto te tiene que gustar. Si vas a trabajar esto para intentar hacerte millonario, olvídate que no lo vas a conseguir. Esto te tiene que gustar. ¿Por qué? Porque cuando te gusta, te implicas más. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti o como te trataran un familiar. No trabajamos con sacos de patatas, trabajamos con personas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el llegar, estoy trabajando en ambulancia, el llegar, señora, venga, vamos, para la silla y para abajo, que hombre, que mucha gente que está maluca, que ya lo está pasando mal, pues si te ve llegar, hablas con ella, la preguntas y la tratas con un tono de cercanía, pues... Ves llegar la ambulancia y te asustas. Eso, entonces... La persona igual no va a mejorar, pero por lo menos va a estar más tranquila, que muchas veces el estar intranquila o el estar nervioso hace que empeoremos más. Entonces, si llegas a una persona que la ves cercana, que te habla, pues entonces eso tranquiliza muchísimo. Y las personas lo agradecen, de todas maneras. Pues muchas gracias. De nada, hombre. Nos ha servido de mucha ayuda. Bueno, pues me alegro mucho y nada. Formarse, que es lo que hay que hacer, y lo dicho, si os enfrentáis a una situación de estas, que sé que es muy angustioso, que lo más normal es que nos quedemos bloqueados, lo que hay que intentar es gestionar, paro 10 segundos,
pienso lo que está pasando y actuar. Estaremos ahí. Muy bien. Gracias. Muchas A gracias. vosotros, Muchas a gracias. vosotros.